Amables televidentes, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Sala Jurídica, la propuesta educativa sobre legislación inmobiliaria de Bajo Techo TV. En esta semana trataremos un tema de suma importancia para todos, el régimen matrimonial de comunidad de bienes y su impacto sobre la propiedad inmobiliaria. Y para ello tenemos la grata presencia del profesor Juan Alfredo Viaggi Lama. Muchas gracias, profesor, por su presencia, quien es un doctrinario de primer orden en cuanto a derecho se refiere en la República Dominicana, habiendo sido profesor de abogados por más de 3 décadas y habiendo publicado más de 20 obras de doctrina jurídica, destacándose la obra Un siglo de jurisprudencia en materia de tierras, que abarca el periodo desde 1909 hasta el 2009. Gracias, profesor. Gracias a ti, Boris, por haberme invitado y permitirme interactuar contigo y los amigos televidentes en este tema que es de suma importancia, porque obviamente que los bienes inmuebles son y siguen siendo en nuestro ordenamiento jurídico uno de los bienes más preciados. Y hay que tener en cuenta otra cosa, Boris, y eso tú lo estudias cuando vas a las escuelas de bienes raíces. Todos los días somos más gentes, pero la tierra no crece, al contrario, con el deshielo se achican los continentes. O sea que es un tema, creo, muy interesante, y no solamente, Boris, desde el punto de vista del régimen de la comunidad de bienes, sino que a partir de la modificación de la Constitución del 26 de enero del 2010, nos encontramos con que ya la relación de hecho, la relación de concubinato, va a generar casi los mismos derechos o los mismos derechos que tienen los cónyuges casados bajo el régimen de comunidad. O sea, ahora hay que tener un poco más de cuidado, si se quiere, principalmente para el adquiriente de un bien inmueble, porque ese cónyuge puede aparecer como soltero, pero paralelo a esa soltería esté llevando una relación de hecho con una persona que tenga 5, 10, 12, 15, 20 años, y ese compañero o esa compañera de esa persona va a tener los mismos derechos. Ahora bien, que, permíteme terminar la idea, va a tener los mismos derechos que tiene una esposa o un esposo, según sea el caso. Así es. Ahora bien, es importante para iniciar, pues, definir qué es el matrimonio y qué implica en la relación de pareja. Luego de que una pareja decide dar ese paso, ¿qué implica el matrimonio? ¿Qué trae sobre la mesa? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? El matrimonio es un contrato de sociedad y la familia es la base fundamental de la sociedad. A partir de esa relación social, de sociedad, donde dos personas deciden juntar sus vidas, procrear una familia, poner sus bienes en común para afectarlo a la familia, a los hijos, a su bienestar, que a partir de ahí se forme una sociedad, porque no podemos llamarnos engaño. El matrimonio es un contrato de sociedad. Es un contrato de sociedad donde ambas partes, ambos esposos, son codueños de una masa común, que es la masa de un patrimonio común, que es lo que se llama los bienes de la comunidad. En ese caso, ¿qué sucedería si una persona, pues, si la pareja prefiere mantener sus bienes propios? ¿Cuál sería el procedimiento para adoptar el denominado régimen de separación de bienes? Muy bien. En estos casos, el régimen de separación de bienes conlleva otro contrato que se va a celebrar antes del matrimonio, donde estas dos personas dicen cada quien va a conservar sus bienes particulares y la obligación va a ser sencillamente aportar a los gastos comunes. Eso es el régimen de comunidad de bienes, que no se forma un patrimonio común, sino son patrimonios diferentes con la obligación de contribuir a las cargas de la familia, a las cargas de
de los cónyuges. Muy bien. Cuando regresemos de esta breve pausa comercial, trataremos acerca de quién administra hoy en día los bienes de la comunidad. No se vayan. Estamos de vuelta. Gracias por continuar con su programa Sala Jurídica. Nos encontramos en presencia del profesor Juan Alfredo Viaggi Lama y estamos tratando acerca del régimen de comunidad matrimonial y su impacto sobre la propiedad inmobiliaria. Hablamos, profesor, sobre quién administra los bienes de la comunidad hoy en día. ¿Aún persiste esa figura de los bienes reservados de la mujer? No, fíjate, Boris, a partir del 2001, con una modificación profunda que se le hizo al Código Civil, profunda en cuanto y tanto se refiere a la familia, ya la comunidad de bienes coadministrada por ambos esposos. Sin embargo, existen bienes y en ese aspecto cada uno de ellos puede disponer de los bienes de la comunidad libremente. Sin embargo, existen bienes donde se requiere que ambos esposos estén de acuerdo para poder disponer de esos bienes. En primer lugar, son los bienes que guarnecen la vivienda familiar, vale decir, todo lo que es mobiliario de casa, ropa, etc. Y también lo que es la propiedad de la casa familiar. Poco importa que esos esposos puedan tener 1, 2, 3 propiedades. En principio, cada uno de ellos puede disponer libremente de ella, pero cuando se trate de la casa de la familia, esa casa de la familia no pueden disponer el uno sin el consentimiento del otro de esa casa. Y si bien la ley nos dice que la acción en nulidad de venta de esa vivienda familiar le corresponde a la mujer, yo particularmente diría que el hombre, si se diese el caso de que la mujer fuera la que vendiera la casa, la vivienda familiar, el hombre puede perfectamente ejercer la acción, toda vez que el legislador, cónsono con la Constitución de la República, lo que quiso fue proteger la vivienda familiar. Uno de los derechos que consagra la Constitución actual, la reforma constitucional actual, como la reforma de la Constitución de 1966, y lo reconoce como derecho fundamental, es que todos los dominicanos tuvieran una vivienda propia. Entonces, a partir de ese principio constitucional, el legislador, en el Código Civil, y en aras de proteger esa vivienda familiar, lo que consagra es que uno de los esposos no puede, sin el consentimiento del otro, disponer de la casa. O sea, no puede hipotecarla, no puede venderla, no puede donarla, no puede regalarla. Para eso se requiere que ambos estén de acuerdo. Y si no estuviesen de acuerdo, el esposo que se enterara de esa situación tiene 1 año a partir del momento en que se entera de la situación para pedir la nulidad de esa venta, o de esa hipoteca, o de esa donación. Profesor, ¿cuál es la situación de los inmuebles dentro de la comunidad de bienes? ¿Qué bienes entran dentro de la comunidad? Cuando una persona se casa bajo este régimen, ¿cuáles de sus bienes entran a formar parte de esa comunidad que en caso de un eventual divorcio pues daría lugar a una partición y a una división de los bienes? Pero ¿cuáles bienes no entran? ¿Cuáles permanecen dentro del patrimonio personal de los esposos? Bien, en principio entran dentro de la comunidad todos los bienes muebles que los esposos tengan al momento de contraer matrimonio, incluyendo como parte, se reputan bienes muebles, las deudas. Y los certificados. Y los certificados de acciones, los certificados de inversiones, etc. Sin embargo, no entran en comunidad los bienes inmuebles. Esos bienes inmuebles siguen siendo propiedad exclusiva del esposo o la esposa, aún durante el matrimonio. Tampoco van a entrar en comunidad aquellos bienes inmuebles que entren por donación a uno de los esposos
o entren por herencia. Durante el matrimonio. Durante el matrimonio, exactamente. Sin embargo, puede darse el caso de que uno de los esposos venda esa herencia, ese bien inmueble. Sin embargo, el producto de esa venta sí va a entrar en la comunidad, porque el dinero es mueble, salvo que se proceda a la reinversión, advirtiendo que se trata de una reinversión. Y en ese caso, en el contrato de compraventa, el otro esposo debe concurrir y expresar y reconocer expresamente que se trata de una reinversión y que el dinero producto de esa reinversión es producto de una herencia o de la venta de un bien recibido por herencia. Bien. Estimados televidentes, vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando regresemos trataremos acerca de qué ocurre con los bienes inmuebles que se adquieren durante el matrimonio. Regresamos. Gracias por continuar con su programa Sala Jurídica. Nos encontramos con el profesor Juan Alfredo Villagilama tratando acerca del régimen matrimonial de la comunidad de bienes y su impacto sobre la propiedad inmobiliaria. Profesor, ¿cuál es la situación que se da cuando una persona ya luego de años de casada adquiere un inmueble? ¿Ese inmueble entra a formar parte de la comunidad o permanece dentro del patrimonio de quien lo compró? No. Por eso en el segmento pasado hablábamos y distinguíamos dos situaciones diferentes. Si durante el matrimonio uno de los esposos o ambos esposos compra un inmueble, ese inmueble, su propiedad se va a reputar que es propiedad de la comunidad. O sea que es una copropiedad entre ambos esposos. Y volviendo atrás, como te decía, no podrá uno de ellos disponer libremente de ese bien inmueble si no tiene la autorización o el consentimiento expreso del otro para poderlo vender. En este sentido, sería recomendable entonces, pues que al momento de adquirir un inmueble, al momento de comprar un inmueble a una persona física que se encuentre casada, sería recomendable exigirle que pues ese contrato de venta también sea firmado por su cónyuge. Ciertamente, volviendo atrás al principio, ya bien sea por el cónyuge o ya bien sea por el compañero o la compañera de hecho. Se da el caso, Boris, muy frecuentemente, de que aparece en la cédula estatus soltero. Llama la atención de que seamos solteros, bueno, se presupone que no hay una compañera o un compañero o que no haya un esposo o una esposa. Sin embargo, en esos casos, la Corte de Casación Dominicana ha sentado criterio de que se va a presuponer la mala fe de ese vendedor que aparece en su documento de identidad como soltero, estando casado en buen derecho, pero a los fines de burlar el interés de su cónyuge o de su compañero o compañera, repito, vende unilateralmente prevaleciéndose de una aparente soltería. O sea que ahí ya hay precedentes de la Corte de Casación que presume la mala fe de ese vendedor y hace anulable la venta. A partir de ese precedente jurisprudencial podríamos incluso sugerir al legislador o a la Junta Central Electoral pues que abogue por un procedimiento de actualización del documento de identidad oficial. Es decir, que una vez una persona contraiga matrimonio o se divorcie, automáticamente deba realizar un procedimiento para que conste en su cédula de identidad electoral pues el nuevo estado civil de esa persona, para evitar ese tipo de situaciones en las cuales una persona que ya está casada se prevalece de que su documento de identidad dice que está soltero y pues contrata sin el consentimiento de su pareja. Ahora bien, profesor, permíteme acotarte algo, Boris. Este país ya
casi todas las instituciones del Estado están computarizadas. Podemos más que cambiarlo, porque no es garantía. Recuerda que no habría en principio obligatoriedad, pero sin embargo, si lográsemos que todas las instituciones estatales se interconectaran de forma tal que la información que se produzca en una inmediatamente se pueda reflejar, en el caso de los inmuebles registrados en el registro de títulos, ahí pudiésemos optar por una garantía un poco mayor. Lo que quiero decirte, ya por ejemplo las oficialidades de Estado Civil están interconectadas, están computarizadas. Entonces lograr un link, un acuerdo de cooperación, exacto, de información recíproca, exacto, entre las oficinas de registro de títulos y las oficialías del Estado Civil, a los fines de una mejor calificación registral, que cuando llegue una documentación, si hay duda, pues el registrador de títulos tenga acceso a la documentación actualizada de las personas que contratan o las personas envueltas en esa operación. Exactamente, y aún más, Boris, esas informaciones, recuerda que tenemos un padrón electoral, que ese padrón lo genera la propia Junta Central Electoral, de quienes dependen las oficinas del Estado Civil. En consecuencia, ya automatizado todo, esa información que se recoge en la oficialía puede servirnos para automáticamente actualizar el padrón electoral, que es punto de referencia no solamente para buró de crédito, sino para bancos, etcétera, que pueden estar actualizados, viendo cuál es la situación, el estatus real de cualquier ciudadano. Y siendo un registro público nos permite tener un conocimiento más cabal de la situación y nos da más seguridad jurídica. Así es. Lamentablemente hemos llegado al final de esta edición de su programa Sala Jurídica. Profesor Juan Alfredo Biaggi Lama, un catedrático de primer orden, muchísimas gracias por colaborar con nosotros en esta oportunidad. Esperamos se vuelva a repetir en una futura ocasión. Amables televidentes, esto es todo.